entrar en contacto con la ministra Olga Sánchez Cordero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hoy la Suprema Corte de Justicia avaló por amplia mayoría la constitucionalidad de la llamada ley de geolocalización. ¿Qué es esto? Bueno, pues que por medio de esta ley que ya había sido aprobada en 2012 y que entró en controversia y hoy avala la legalidad la Suprema Corte, la PGR seguirá solicitando a las operadoras de telefonía celular ubicar en tiempo real los aparatos móviles probablemente ligados a crímenes graves, sin la intervención de un juez. Ministra Olga, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio y gracias por la oportunidad de comunicarme contigo y con él. Al contrario, Olga, pues quiere decir que con este aval que han otorgado ustedes en la Suprema Corte, pues ya los opilotes en el alambre pueden revolotear sin mayor restricción. No es tan así como lo estás diciendo. Mira, efectivamente se resolvió por mayoría de 8 votos, como acabas de señalar, por una amplia mayoría, en contra de 3 votos, esta acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que impugnó precisamente 2 artículos. Un artículo del Código Federal de Procedimientos Penales, el 133 cuater, y un artículo de la ley, 2 artículos de la Ley de Telecomunicaciones. Perdón, un paréntesis, ¿lo de cuater es que es por cuarta vez? No, es por el número que le van dando, de acuerdo como van agregando los legisladores las diversas disposiciones. Es el cuarto agregado, digamos. Así es. Entonces, aquí en este artículo del Código Federal de Procedimientos Penales, se establece que tratándose precisamente de investigaciones en materia de delincuencia organizada, está acotado a delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad solicitarán, aquí sí por simple oficio o medios electrónicos, a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil que están asociados a una línea y que se encuentran relacionados. De estas solicitudes, desde luego, la autoridad dejará la constancia en autos y las mantendrá en sigilo. Y después, en los artículos correspondientes a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el 40 bis establece que efectivamente los concesionarios o permisionarios de este servicio de telecomunicaciones estarán obligados a colaborar con la autoridad en la localización geográfica en tiempo real de estos equipos de comunicación móviles que están asociados a una línea y que se encuentren relacionados con las investigaciones en materia nuevamente de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas a solicitud del Procurador de la República o de los procuradores de los estados. Esto quiere decir que empresas como, por ejemplo, Telcel, Usacell, Telefónica, Movistar, Nextel, en fin, tienen la obligación de entregar mediante una solicitud que es por escrito, puede ser una cartita, puede ser una solicitud por escrito, inclusive no solamente por escrito, sino inclusive por desde luego y como lo señala aquí el propio artículo, podrían por simple oficio o bien por algún medio de comunicación, es decir, no necesariamente por el oficio, ¿verdad? Y desde luego ellos estarán obligados por medios electrónicos, dice el artículo, por un simple oficio o medios electrónicos, esta solicitud. Y desde luego estos concesionarios estarán obligados a prestar este servicio a los procuradores y a la Procuraduría. Ahora, entendemos, Olga, que esta es una herramienta legal, pero puede ser un arma criminal, ¿no? Porque, bueno, como aquí se maneja el término de discrecionalidad en su utilización, bueno, pues eso mete miedo, ¿no, Olga? Bueno, mira, lo que pasa, y por eso estuvimos los días 9, 13, 14 y 16 de enero, todavía el día de hoy, discutiendo estas normas, porque desde luego, pues podrían estas normas en un momento dado vulnerar o violar el derecho a la privacidad y a la seguridad jurídica. Sin embargo, creo que la mayoría de los ministros sí fueron muy enfáticos en considerar que si bien en principio, por supuesto, toda invasión al derecho de privacidad requiere de una orden judicial, en este caso de la geolocalización, solo puede prescindirse, dicen ellos, los ministros de la mayoría, de tal orden en los casos de urgencia. Esto
es, y esto lo mencionaron y fueron muy enfáticos en eso, cuando se pongan en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas del delito, o bien cuando existe el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito. Ellos se manifestaron que en principio toda orden podría vulnerar la privacidad y requiere una orden judicial. En este caso concreto, en el caso de la geolocalización, podría prescindirse de tal orden judicial en estos casos de urgencia. Los únicos ministros que no votaron, que estuvieron de acuerdo pues con la Comisión de Derechos Humanos en términos de que se puede violar el derecho humano a la privacidad, pues son ustedes. Fuiste tú, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cosío, Sergio Valls. Todos los demás estaban en contra de esta controversia que pretendió establecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declarando inconstitucional este artículo que has mencionado, el 133 del Código Federal de Procedimientos Penales. Exactamente. Ahora, para nosotros ya es la verdad legal, es decir, los ministros que si quedamos en minoría, en alguna resolución, en las resoluciones que la Corte resuelve, a veces estamos en la mayoría, a veces en la minoría. Para nosotros ya es una sentencia, y esta sentencia la tenemos que acatar en los términos que la mayoría aprobó esta resolución. Esto, bueno, si lo hacen los tribunales colegiados, los jueces de distrito y los demás órganos jurisdiccionales, cuanto más lo tenemos que hacer nosotros. Es ya la verdad legal y la sentencia de la Corte mayoritaria. Desde luego nosotros podemos hacer votos particulares y podemos hacer votos minoritarios. Nosotros, los ministros que acabas de señalar, que no compartimos esta posición, pues sí consideramos que las normas podrían violar el derecho a la privacidad y el principio de seguridad jurídica, porque desde nuestra óptica personal carecían de garantías, tales como, bueno, yo decía, el aviso, siquiera un aviso a la autoridad judicial, o bien la autorización judicial previa, para evitar la potencial, no digo que sea, pero la potencial arbitrariedad a que pudiera dar lugar la medida, ¿verdad? Esto fue lo que básicamente señalamos nosotros en estas discusiones, que por cierto fueron muy ricas, y se construyó una sentencia en donde se limitó por parte de la mayoría, precisamente cuando se ponga en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas, en estos casos de urgencia, o cuando exista, por supuesto, el riesgo de que se desaparezca o se oculte el objeto del delito. Ahora, finalmente, Olga, permíteme esta pregunta. ¿Para qué tanto brinco si finalmente el Código Federal de Procedimientos Penales va a ser cambiado? Bueno, porque hay una disposición muy similar en el código que se está presentando y que está ahorita ya en la Cámara de Diputados, y de hecho creo que hasta donde tengo entendido, este artículo ya trae un poco más abierta la norma, es decir, ya no nada más lo señala en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, sino pareciera, porque pues todavía está en proceso legislativo, pero pareciera que solamente habla de casos de urgencia, sin señalar concretamente cuáles son los delitos. Como te digo, no está aprobado todavía, no es una norma, está en proceso el legislativo todavía la norma, las normas del Código Federal de Procedimientos Penales, pero bueno, ya hay una alerta al legislador en ese sentido, en el sentido de que cuando menos 3 ministros nos opusimos a la constitucionalidad de esta norma, y si la norma que está ahorita en proceso legislativo es una norma más amplia, bueno, pues entonces tendrían ellos inclusive estas manifestaciones y esta construcción que hizo la mayoría, es decir, cuando definitivamente la mayoría se adhiere a esta norma por los casos de extrema urgencia, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí hay un tema para el legislador, y esto sería muy de tomar en cuenta. Pues te agradecemos mucho, Olga Sánchez Cordero, y tu calidad de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos hayas ayudado a entender, a comprender lo que hoy sucedió en la Corte. Y bueno, si nos permite, seguiremos en comunicación, porque es un tema que le interesa a la sociedad, porque de primer impacto, de primera percepción, es que nos van a estar vigilando por una simple sospecha. Y bueno, en algunos casos se podrá justificar, pero en otros, y sabemos cómo se manejan las cosas en el Poder Judicial, podría ser incluso hasta peligroso. Gracias, Olga, muy buenas noches. Gracias a ti.
Gracias, igual. Un saludo cordial. La ministra Olga Sánchez Cordero de la Suprema Corte de Justicia.